algunos géneros musicales mexicanos que han servido como parte de nuestra identidad, ¿verdad? Nacional. Una de ellas es la chilena. La chilena es un género musical eh, propia de la zona de la Costa Chica. Es una zona que pertenece a los estados de Oaxaca y de Guerrero. ¿Por qué de ahí? Bueno, se cree que las chilenas, este género musical llegó de Sudamérica, ¿verdad? A partir de los navegantes mexicanos. Es importante saber o indicar que el puerto de Acapulco, desde hace siglos, que es un puerto muy importante para esta zona del mundo, ¿verdad? Incluso desde cuando pertenecíamos todavía a España, ¿no? Cuando México era la Nueva España, el puerto de Acapulco era muy importante porque de ahí zarpaban embarcaciones a Sudamérica, incluso zarpaban embarcaciones a China, a Filipinas, por ejemplo, ¿verdad? Para el comercio, ¿verdad? Y se cree que posiblemente mexicanos que estaban en Sudamérica, en Chile, escucharon las cuecas, que es una danza tradicional de países como Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Posiblemente los mexicanos que estaban allá escucharon este tipo de música, les interesó mucho y la trajeron consigo, ¿no? Les digo, la Costa Chica, en Guerrero, Oaxaca. Y lo interesante de las chilenas es que las que conocemos actualmente de Oaxaca y de Guerrero, pues no son exactamente tal cual las de Chile, ¿no? O las de Sudamérica, sino que aquí se le fueron agregando elementos propios de lo mexicano, elementos propios de las de habitantes de raza negra de estas zonas costeras de Oaxaca y de Guerrero. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, este es un género musical interesante que en lo personal, por ejemplo, a mí me recuerda un poquito también el género de la cumbia, de donde yo provengo, de la parte del país donde yo vengo. La cumbia es un género muy popular y la cumbia pues es un género musical que proviene de Colombia, sin embargo, pues también parecido a las chilenas. Aquí a las cumbias se le han agregado elementos muy mexicanos, ¿verdad? Tanto así que podríamos incluso ya hablar de cumbias colombianas, pero ahora también de cumbias mexicanas, ¿verdad? Ok. Por otro lado tenemos el son huasteco, que proviene de la Huasteca, es una región, una zona natural, una región natural, ¿no? Que pertenece o que se encuentra en los estados de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Hidalgo y de Veracruz. Entonces en esta zona, en esta parte del país surge este género musical muy interesante porque se toca principalmente con tres instrumentos musicales con el violín, que es, creo yo, el instrumento que más sobresale en este género musical, pero también con la jarana huasteca y con la guitarra huapanguera. Algo también muy interesante del son huasteco es que suele improvisarse, sobre todo en lo que es en sí el son tradicional, suele practicarse mucho la improvisación de las letras. Y por otro lado también tenemos el guapango, donde narran historias más completas, ¿no? Más específicas, por lo tanto, pues no se presta mucho para la improvisación, ¿no? Algo también muy interesante, muchachos, de estos géneros musicales que ya comenté y los que están por ahorita que voy a mostrar más adelante, algo muy interesante es que suelen, pues, de alguna manera como proyectar o reflejar lo que somos como mexicanos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Estas canciones, estos géneros musicales suelen hablar de temas que interesan mucho a los mexicanos, incluso suelen reflejar cómo es el carácter del mexicano. Pienso esto o les comento esta característica pensando en el son huasteco, en el son tradicional, donde se improvisa mucho y en esa improvisación encontramos, por ejemplo, mucho el humor propio del mexicano, ¿verdad? Temas de interés del mexicano, ¿no? Elementos mexicanos que se mencionan ahí continuamente, ¿verdad? Entonces, eso como, en parte, esto es lo que hace interesante o rico a estos géneros musicales mexicanos, ¿verdad? Otro género musical es la pirecua, que es un género musical del estado de Michoacán. Normalmente se canta en lengua nativa, en la purépecha, aunque también hay versiones en castellano, ¿verdad? Los temas suelen ser de amor, de desamor, y suele acompañarse con violín y guitarra.
Finalmente, pues tenemos el corrido. El corrido es definitivamente uno de los géneros musicales también más conocidos, más populares en el país, aún hoy en día. El corrido no es un género nuevo, de hecho ya tiene algunos siglos que surgió aquí en nuestro país y nació con una gran influencia de los romances españoles. El corrido suele narrarnos acontecimientos verídicos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos crímenes, las hazañas de algunos héroes o de algunos personajes importantes de la historia de nuestro país o de la sociedad mexicana. Narra muertes violentas, etcétera, etcétera, ¿verdad? También encontramos coplas de amor en los corridos y también encontramos a veces elementos humorísticos, solamente, ¿no? Elementos humorísticos. El corrido se popularizó mucho durante la Revolución Mexicana, ¿verdad? Era uno de los géneros musicales que más se escuchaban durante esa época y se crearon muchos corridos a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Por ejemplo, a partir de los asesinatos o las muertes de los caudillos, ¿no? De los importantes caudillos como Emiliano Zapata, como Pancho Villa, obviamente, entre otros, ¿verdad? Y finalmente, pues es importante indicarles que el corrido es un género musical muy popular, sobre todo en estados del norte y centro del país, como Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, etcétera, etcétera. Bueno, Oaxaca ya está más al sur del país, pero también ahí es popular. Básicamente, pues muchachos, era lo que les quería comentar acerca de los géneros musicales. Y pues bueno, en esta ocasión la bibliografía pues básicamente la tomé del libro que estamos utilizando en la clase de literatura. Por el momento sería todo, jóvenes, y muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.